este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puesta toda mi complacencia, escúchenlo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blanca, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. De pie se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor, un momento grande, enorme, bellísimo, que Jesús realiza y vive junto con sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor, de camino entre Galilea hacia Jerusalén. Es una expresión de todo su poder, de toda su realidad mesiánica como el verdadero Hijo de Dios, verdaderamente hombre y verdadero Dios, en la persona de Jesús de Nazaret. Posiblemente en ningún momento como este Jesús había dado a conocer en plenitud su realidad. ¿Cuál fue el fin, el objetivo de parte de Jesús de realizar y de permitir que sus discípulos más cercanos compartieran con él ese momento tan especial? El Señor estaba caminando hacia Jerusalén, había ya realizado muchos milagros, muchos signos, mucha predicación, había anunciado el reino, había hablado de cómo se podía vivir el camino hacia Dios, la conversión de los pecados, la transformación de la persona y al mismo tiempo todo lo que era necesario para poder ir perfeccionando a nivel interior y espiritual y de manera de ser, de actuar, cumpliendo con la ley, pero descubriendo la esencia de la ley, que es el amor. Ya Jesús había realizado los signos de la multiplicación de los panes, de la transformación del agua en vino, de la curación de los enfermos, de la liberación de los endemoniados. Es decir, que Jesús realmente había creado una situación, un movimiento espiritual fuertísimo de carácter mesiánico, porque él era el Mesías, aunque él no lo decía directamente, sino actuaba como el Mesías. Y obviamente la mejor forma de decir quién uno es actuar en base a lo que uno es. Y él actuaba como el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado, para traernos a todos la salvación. Obviamente la subida al Monte Tabor representa un anticipo del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, pero desde lo que es el profundo de la contemplación del misterio. Jesús invita a sus discípulos a participar del misterio desde la contemplación de la realidad misma del misterio de Dios hecho hombre. Y lo muestra junto con la persona
de Moisés y de Elías. Recordemos que cuando Jesús se le apareció como forma de desconocido a los dos discípulos de Maús, él le iba explicando las escrituras, los profetas y la ley. Y eso justamente era la manera con la cual Jesús anticipadamente estaba mostrando a su propio discípulo el misterio que él iba a vivir. Y de paso, después, cuando Pedro, estupefacto y lleno de miedo, junto con los otros dos, se atreve a decirle, ay Señor, que bien estamos aquí arriba de vacaciones en el cielo, seguramente, ¿verdad? Sino que era para él un momento espectacular, pero que al mismo tiempo tenía algo tan fuerte que aterrorizaba, ¿no? No porque el miedo es expresión de del estupefacto corazón de Pedro, de Juan y de Santiago, sino que es una manera de reaccionar humano frente a lo desconocido. Y cuando él dice, vamos a hacer 3 chozas para quedar nosotros 3, más ustedes 3, 6 chozas, vamos entonces a compartir y a prolongar este espectáculo contemplante que Dios había permitido ver. Una transfiguración donde el vestido de Jesús era más blanco que la nieve, más resplandeciente que el sol. Nos recuerda la lectura del profeta Daniel, que también hoy se menciona. El Hijo del Hombre con vestido reluciente blanco, ¿no? La blancura que quiere decir la absoluta inmaculada pureza del Cordero de Dios. El hombre sin tacha ni pecado, que originalmente viene a traernos a nosotros la victoria sobre el mal, la victoria sobre el pecado y todo el esplendor y la belleza de la gracia. Es allí donde comprendemos que la frase de Pedro quedó como fuera de base, como fuera de lugar, porque quería como él adueñarse del momento. La contemplación no implica adueñarse del momento del misterio revelativo de Dios, sino es el momento de profundizarlo. Y ahí el sentido de la nube que arropa como teofanía a todo lo que están allí en ese momento, todo queda escondido y solo se oye la voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la revelación plena del Padre en el Hijo y en el esplendor de la gloria que es solo y propio del Espíritu Santo. Para nosotros entonces es indicativo lo que es la fiesta de la transfiguración. Allí es donde el Señor nos enseña a contemplar el misterio de su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo íntimo, pero desde la nube del no saber, la nube que oculta pero que hace escuchar y tocar, la nube que esconde pero revela al mismo tiempo. Nosotros nos vamos poco a poco acostumbrando a ese misterio en la medida que vamos llevando esa vida de oración, de trabajo en la cotidianidad y que nos permite justamente estar en presencia de Dios. Eso después nos lleva a descubrir y a contemplar la presencia de Cristo en el hermano, sobre todo en el que sufre, en el enfermo, en aquel que está necesitando del amor del Señor, pero también está necesitando de nuestro gesto de misericordia, de solidaridad, de servicio y de compromiso. Se vuelve transparente el misterio. Nosotros estamos llamados entonces a vivir la transfiguración de Cristo como el momento que nos prepara cada vez. Y para mí hay también un eco sobre el sentido eucarístico, porque cada vez el Señor se transfigura en la especie del pan y del vino en cuerpo y sangre por obra y gracia del Espíritu Santo. Posiblemente eso también nos hace comprender el indicio de lo que Pedro quería decir, ¿verdad? Cuando dice, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Evidentemente, eso quería decir el por qué él decía que gusto estamos aquí. Estaban compartiendo el misterio y el anticipo eucarístico de la transfiguración del Señor. Palabra viva que se hace palabra real y transfigurada y que nos permite a nosotros participar de manera contemplativa
en la contemplación del misterio y sabiendo el secreto de la contemplación, porque cuando nosotros contemplamos el rostro de Cristo en el otro, en ese mismo momento también el rostro de Cristo está iluminándonos y está mirándonos, de manera tal que en la contemplación verdadera hay una fusión de corazón, una fusión de mirada que entonces permite la unión verdadera que Dios quiere que nosotros vivamos y de esa forma prepararnos para el camino de la Pascua, pasión, muerte y resurrección, camino que es de Cristo, camino que es de la Iglesia, camino que es de cada uno de nosotros y que de esta forma vamos aprendiendo a compartir y a vivir en la medida que se va desarrollando nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso el Señor se sigue transfigurando y eso es lo que Él quiere, que lo podamos siempre contemplar en la cotidianidad de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón. Amén.